Hay personas que parecen haber nacido con un talento especial, el de tomar las peores decisiones posibles. A lo largo de la historia sobran ejemplos de individuos que, por imprudencia, mala suerte o pura testarudez, acabaron con un final tan absurdo que parece sacado de una película. Hoy vas a conocer historias que desafían toda lógica y demuestran hasta dónde puede llegar la estupidez humana. Hola, antes de empezar deja tu like, suscríbete al canal y ¡vamos al lío! ¿Quién imaginaría que un simple postre podría convertirse en una trampa mortal? Pues sí. En 2017, la influencer fitness francesa Rebecca Burger lo descubrió de la peor forma posible. Mientras preparaba una receta, el sifón de nata montada que utilizaba explotó con tanta fuerza que la tapa salió disparada contra su pecho como si fuera una bala. El impacto fue brutal, le provocó un paro cardíaco del que no consiguió recuperarse. Lo más irónico es que el modelo de sifón ya tenía fama de ser peligroso, e incluso el gobierno francés había advertido sobre los riesgos, pero nadie habría imaginado un desenlace tan trágico. La pobre Rebeca, que pasaba la vida comiendo sano y haciendo ejercicio, decidió darse un capricho dulce y el postre terminó costándole la vida. Hay que tener mala suerte. Una visita al zoo debería ser algo tranquilo, ¿no? Observas a los animales, les haces fotos y te vas a casa con un buen recuerdo, pero en un zoológico de Marruecos, una niña de 7 años quiso hacerse una selfie con un elefante de fondo. Mientras buscaba el ángulo perfecto, el animal, molesto por el ruido o los gestos, levantó una piedra con la trompa y la lanzó con una fuerza descomunal. La piedra sobrepasó la valla de seguridad, cruzó el foso y golpeó a la niña en la cabeza. Fue llevada al hospital, pero por desgracia no sobrevivió. Nadie podría imaginar un accidente así. Una simple foto convertida en tragedia por un acto tan impredecible, una historia tan surrealista que cuesta creer que haya ocurrido de verdad. ¿Conoces a esa gente que se cree tan lista que acaba cayendo por su propio ego? Ese fue el caso de Paul Powell, un hombre que en 1999 cometió un crimen atroz y fue condenado a muerte. Sin embargo, una laguna legal le salvó del castigo máximo, cambiando la pena por cadena perpetua. Hasta ahí podría haberse considerado afortunado, pero no. Powell decidió burlarse del fiscal que había intentado condenarle y le envió una carta riéndose del sistema judicial, confesando con pelos y señales todos los detalles de la asesinato. Creía que ya no podían juzgarle otra vez. Grave error. La carta contenía tanta información nueva que el tribunal reabrió el caso. Resultado, un nuevo juicio y esta vez sí pena de muerte. Fue ejecutado en 2010. Moraleja, cuando eres tan arrogante que crees que todos los demás son idiotas, el karma se encarga de demostrar quién lo es realmente. En México, la locomotora de 1930, conocida como la Emperatriz, hacía un recorrido histórico que atrajo a cientos de curiosos. La escena era digna de película. Multitudes con los móviles en alto, intentando captar el momento perfecto. Entre ellos estaba Dulce Alondra, una joven de 28 años que no se conformó con grabar el tren, quería la selfie definitiva con la máquina pasando justo detrás de ella, se colocó demasiado cerca de las vías, sonrió a la cámara y no calculó bien. Una pieza metálica del tren la golpeó en la cabeza con tal fuerza que murió en el acto. Todo por una foto para las redes. Un ejemplo trágico de cómo las redes sociales han convertido el todo por un like en una causa de muerte más frecuente de lo que quisiéramos admitir. En 2002, un agricultor brasileño encontró una colmena en su terreno y decidió eliminarla a su manera, con fuego. Como no tenía equipo de protección, se le ocurrió la brillante idea de improvisar una máscara con una bolsa de plástico gruesa. Se la colocó en la cabeza y la ató al cuello, convencido de que así estaría a salvo, tanto del humo como de las picaduras, pero olvidó un pequeño detalle: hacer agujeros para respirar. Cuando su esposa lo encontró, ya era demasiado tarde. Había muerto asfixiado, sin una sola picadura en el cuerpo. Ni las abejas ni el fuego fueron el problema, sino su propia falta de sentido común. A veces el peligro no está en la naturaleza, sino en la estupidez humana.
Existe un premio llamado Darwin Awards que cada año reconoce, con mucho humor negro, a las personas que logran eliminarse del planeta de la forma más absurda posible. Y en 2003 el ganador fue, ¿cómo no?, un brasileño llamado Manuel Messias Batista Coelho. Su trabajo era limpiar tanques de almacenamiento de gasolina. Después de enjuagar uno de ellos con agua, regresó una hora más tarde para revisar el interior. El problema estaba completamente oscuro, así que pensó que la mejor forma de ver algo sería encender un mechero, dentro de un tanque que había contenido gasolina. La explosión fue tan potente que lo lanzó casi 100 metros lejos del lugar, causándole heridas mortales. La historia se hizo tan popular que ganó el premio al accidente más idiota del año, con el 81% de los votos. Al menos su error no fue en vano. Ahora sirve como ejemplo en cursos de seguridad laboral sobre lo que nunca debes hacer. Hay gente que con tal de conseguir seguidores o una buena foto para el feed, pierde totalmente el sentido común. Ese fue el caso del chino Wu Yongning, un joven de 26 años, conocido en redes como Rooftopper, una moda que consiste en escalar edificios altísimos para hacerse fotos al borde del abismo. En noviembre de 2017 decidió realizar su reto más extremo, colgarse del último piso de un rascacielos de 62 plantas. El objetivo, ganar un premio de 100,000 yuanes, unos 12,000 euros, ofrecido por un patrocinador. Instaló su cámara, se colgó del borde y hasta hizo unas cuantas dominadas para presumir de fuerza, pero cuando intentó subir de nuevo, no pudo. No tenía a nadie cerca para ayudarle, perdió el control y cayó al vacío. Su vídeo se hizo viral, pero no como él esperaba. Su historia se convirtió en una advertencia sobre lo que puede pasar cuando los likes valen más que la propia vida, porque no hay recompensa que compense una estupidez así. En una remota isla del Océano Índico vive una de las tribus más aisladas y hostiles del planeta, los sentineleses. Estos hombres y mujeres viven como hace miles de años y atacan con flechas a cualquiera que se acerque, pero en 2018, el misionero estadounidense John Allen Chau, de 26 años, decidió ignorar todas las advertencias y viajar hasta allí para llevar la palabra de Dios. Pagó a unos pescadores para que lo acercaran en barco y terminó el trayecto en un pequeño kayak. A los pocos minutos de poner un pie en la playa, los nativos lo recibieron con una flecha directa al pecho. Los pescadores lo vieron todo desde lejos y huyeron. El cuerpo de John fue arrastrado por la tribu y nunca se volvió a encontrar. El gobierno indio prohibió cualquier intento de recuperar los restos por respeto a la tribu y para evitar nuevas muertes. Un ejemplo extremo de cómo la fe, cuando se mezcla con la imprudencia, puede acabar siendo mortal. Hay creencias tan absurdas que parece mentira que alguien pueda tomárselas en serio. Una de ellas es la llamada nutrición pránica o vivir de la luz, una pseudociencia que asegura que el ser humano puede sobrevivir sin comer ni beber, alimentándose solo de energía solar y aire. En 2019, el joven alemán Finn Bogomil decidió ponerla a prueba. Viajó al Caribe, instaló un pequeño campamento en medio de la selva y comenzó un ayuno espiritual total, convencido de que su cuerpo absorbería la energía del sol. Durante días no comió ni bebió absolutamente nada. Cuando su familia dejó de recibir noticias, comenzaron la búsqueda y lo hallaron sin vida. Murió de deshidratación y desnutrición. El experimento, que pretendía demostrar la conexión entre cuerpo y universo, acabó confirmando lo obvio: somos humanos, no plantas. Finn no alcanzó la iluminación, solo el final más trágico que puede tener una creencia sin sentido. La estupidez y la improvisación son una combinación letal. En 1998, Mato Rubal y sus amigos decidieron que las 3 de la madrugada era un buen momento para deslizarse por una colina nevada, pero en lugar de usar un trineo, Mato arrancó la espuma protectora que recubría un poste de iluminación y la utilizó como tabla. Descendió a toda velocidad sin control alguno y acabó estrellándose precisamente contra el mismo poste del que había quitado la protección. El golpe fue fatal. Al final, la única cosa que podría haberle salvado la vida fue justo lo que él mismo había retirado. Una historia tan absurda que roza el humor negro, pero que demuestra que a veces el peligro no está en el hielo, sino en las ideas congeladas.
El Alcazuz, ese dulce negro que solemos ver en las películas americanas, puede ser más peligroso de lo que parece. En el estado de Massachusetts, un hombre de 54 años tenía la costumbre de comer varios paquetes de chucherías al día, pero un día cambió sus caramelos de siempre por Alcazuz negro, sin saber que contiene una sustancia llamada glicirricina, capaz de alterar los niveles de potasio en el cuerpo. Tras 2 semanas comiendo Alcazuz a diario, empezó a sentirse mal mientras almorzaba en un restaurante y murió al día siguiente por un fallo cardíaco. Según las autoridades sanitarias, comer solo 57 gramos de Alcazuz negro al día durante 2 semanas puede ser suficiente para provocar arritmias graves o incluso un infarto en personas mayores de 40 años. Por suerte, la mayoría de las golosinas actuales que imitan su sabor usan anís o hinojo sin ese riesgo. Así que si te gustan las chuches, tranquilo, tu bolsa de Fini no te va a matar, al menos de momento. Así que eso es todo. Muchas gracias por ver hasta el final. Deja tu like, suscríbete y hasta la próxima.